grabar. Bien. Lo que vamos a ver el día de hoy es entonces las actividades, ¿no?, que se tienen que realizar en este módulo 16 de la semana uno, al cual les doy la más cordial bienvenida. Nuevamente, mi nombre es Jonathan Hernández. Yo soy su facilitador en este módulo de recursamiento. Eh, Vamos a comenzar con la, la orden que se trata de eh, las actividades. Dentro de las actividades tienen que realizar las actividades integradoras, las actividades formativas y la actividad de las habilidades socioemocionales. Dentro de la actividad integradora uno se refiere a las posturas de la evolución, la 2 sobre la movilidad humana en la diversidad, la formativa pues es un cuestionario que se refiere acerca de las posturas modernas y la 2 que es la mutabilidad del ser humano, ¿no? Y la actividad emocional que se refiere a la toma de decisiones. En la actividad de posturas de la evolución, ustedes tienen que realizar una línea del tiempo. Una línea del tiempo en la que den ustedes las aportaciones de Lamarck, Darwin, Mendel, para llegar a la formulación de la teoría sintética. Asimismo, tienen que exponer ahí una conclusión sobre cómo se explica la diversidad actual utilizando los postulados de la teoría sintética de la evolución. Lamarck fue un naturalista eh, antes de Darwin, en el que postuló la primera teoría evolutiva. Él hablaba de la transmutación. Él dijo que ya había un cambio en los organismos. Entonces, por eso es que Lamarck es nuestro primer referente para poder explicar la teoría de la evolución. Lamarck hablaba de esta herencia de caracteres adquiridos. Lamarck hablaba de una evolución a través del cambio por necesidad, ¿no? En donde nosotros podemos encontrar los referentes acerca del el clásico de las jirafas, ¿no? En el cual las jirafas estiraban el cuello y para alcanzar el alimento y por eso es que pues, terminaron con el cuello largo. Eso fue algo inadecuado en su momento. Sin embargo, cuando llega Darwin en 1859, ¿no?, que publica El origen de las especies, publicó en agosto, me parece. Su cumpleaños es el 9 de febrero. Y Darwin, al momento de hacer en este viaje del Beagle, ¿no?, por 5 años, y cuando llega a las Islas Galápagos, que están a la altura del país Ecuador, en el ecuador del planeta, ahí está el archipiélago de estas islas, él empieza a identificar a estas aves que eran los pinzones, Geospisa, a los lagartos, ¿no?, a las tortugas, y entonces él empieza a ver cómo hay tortugas que tienen aletas, cómo hay tortugas que tienen garritas, ¿no? O estos lagartos, ¿no?, que son el modelo del cual sacan a Godzilla, ¿no? Estos lagartos, y entonces él empieza a ver cómo tienen diversas estructuras por las cuales eran diferentes, ¿no? Y entonces ahí lo diferente es que Lamarck se da cuenta, cuando empieza a observar a las aves, que a pesar de que las islitas están muy pegadas, ¿no?, eh, había fauna y flora totalmente diferente. Y entonces él se preguntaba por qué. Y él decía que los pinzones pues eran especies diferentes, sin embargo, no lo eran. No eran especies, digo, perdón, sí eran especies diferentes, pero provenían de una misma especie. ¿Y por qué había aves con picos largos, delgados, otras con picos cortos, anchos, con bigotes, ¿no? Y entonces ahí es donde él empieza a cuestionarse esta cuestión de qué pasa, por qué las características cambian, ¿no? Ya tenía evidentemente él el referente de Lamarck, o sea, no fue algo que pues él se sacara de la manga, ¿no? Ya tenía todos esos referentes de Lamarck. Más o menos Mendel fue contemporáneo de Darwin, pero Darwin no considera nada de lo que había postulado Mendel.
Darwin por su cuenta, igual que Wallace. Darwin lo hizo en las Galápagos, Wallace lo hace en el archipiélago malayo, y en Malasia, abajo de entre Asia y Oceanía, bueno, entre Asia y Australia, ahí está el archipiélago malayo. De hecho, está la famosa línea de Wallace, ¿no? Que diferencia los tipos de ambiente, aunque sean islas, pues totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las aguas que llegaban del norte eran frías, pero las aguas que llegaban del sur eran cálidas. Traían mucha diversidad de fitoplancton y plancton que permitía, por la corriente de Humboldt, y entonces pues todas las corrientes marinas que llegaban del Océano Pacífico Sur, pues daban una gran abundancia a las islas que estaban orientadas hacia el sur, y las que estaban al norte, pues llegaba el agua fría pues de este lado de nosotros, ¿no? Del Pacífico Norte. Por eso es que la vegetación cambia. Y al momento de que la vegetación cambia, las estructuras de los organismos cambian porque expresan las características que les van a apoyar para sobrevivir y reproducirse. Y entonces ahí es cuando él empieza a ver que esas cuestiones ambientales son importantes para que los organismos modifiquen su estructura. Y aquellos que no lograban modificar su estructura para estar adaptados al ambiente en el que estaban, era lo que llamaba él la selección natural. Que a la misma conclusión llegó Wallace, que yo les pido por favor, a título personal, que consideren a Wallace, porque casi siempre se le da el crédito a Darwin y no fue así. También es una teoría de Wallace, Alfred Russel Wallace, en el cual los dos llegaron a la misma conclusión, la selección natural. Nada más que, pues bueno, Darwin se adelantó a la publicación antes de Wallace, pues para llevarse el crédito, ¿no? No estoy diciendo que Darwin no lo haya hecho, demeritar el trabajo de Darwin, al contrario, ¿sale? Pero es importante reconocer el trabajo de todos, porque sin ellos, pues no lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces ya a partir de 1800, imagínense, siglo XIX, época victoriana, todo ese tipo de rollos, pues el contexto no permitía hablar en contra de Dios, pero tampoco de negarlo, porque sabemos que la corona inglesa pues es como si fuera el papa, ¿no? De nuestra religión, o bueno, la religión que profesan la mayoría de las personas de Occidente, que es el catolicismo, ¿no? La máxima, donde el que habla con el Señor Divino Dios, y pues allá era la reina, ¿no? Porque ella es ungida, y entonces no podía hablar de más Darwin, y por lo tanto por eso se queda corto u omitió ciertas cosas porque no podía ir en contra de la corona, ¿no? Evidentemente. Y aparte, pues era él muy devoto, ¿no? A su forma de gobierno allá en Inglaterra, ¿sale? Entonces, esas aportaciones de Lamarck, de Darwin, son importantes. Debemos poner la fecha porque es una línea del tiempo, pero no solo poner, no sé, 15 de agosto de 1859 se publica El origen de las especies. No, hay que dar un contexto, ¿no? Por ejemplo, desde antes, en Lamarck que hizo, ¿no? Que hizo su obra, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Philosophy Zoologic o Philosophie Zoologique, ¿no? Su filosofía zoológica, porque él era francés. Y entonces él publica y postula ahí todas estas cuestiones de la transmutación del cambio. Después ya viene Darwin en 1859, pero antes podemos poner, por ejemplo, algo importante que fue lo que cambió el paradigma de Darwin, lo que cambió su vida y su visión a hacerlo un naturalista, que ahora nosotros le llamamos científicos, pero antes eran naturalistas, pues fue justamente el viaje del Beagle, ¿no? Y como breviario cultural, les platico que Darwin no fue invitado por la corona a participar en el viaje. Más bien le ofrecieron el capitán del barco, el capitán Fitzroy, no podía hablar con la plebeyada. Entonces estaba algún noble y entonces el profesor de Darwin, el profesor
Henslow le dice, oye, pues es que requieren a alguien que sea noble para que acompañe al capitán y el capitán no se vuelva loco, o tenga locura, demencia por locura, porque necesita hablar con alguien, porque el capitán no podía hablar con cualquiera del barco. Entonces, pues llaman a Darwin, pero aparte iba el naturalista del barco. Uh-huh. Entonces, cuando llegan a, cuando llegan a las Américas, ¿no? A las Antillas Mayores, Cuba, Jamaica, ahí es cuando se enferma el naturalista oficial. Pero a Darwin, como siempre le gustaba coleccionar cosas, pues él iba ahí, ¿no? De entomólogo, coleccionando insectos, rocas, etcétera, etcétera. Y pues hablaba con el capitán, porque esa era su función. Eso era el acompañante del capitán nada más. Entonces, cuando desembarcan, pues enferma el naturalista oficial y pues se van, ¿no? Lo regresan a Inglaterra y Darwin se ofrece para el puesto, el capitán estuvo renuente ante ello, pero pues bueno, aceptó, ¿no? Porque pues traía buenas recomendaciones de la universidad por el profesor Henslow y entonces pues él acepta que ahora Darwin fuera naturalista. Y así es como Darwin se convirtió en el naturalista del Beagle, porque en realidad pues no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, él no estaba destinado para él. Bueno, estaba destinado, pero no era el oficial, ¿no? No tuvo ese puesto de manera oficial por la reina. Uh-huh. Entonces esas son cosas que uno no sabe, desconoce y pues le da el crédito. Por otro lado, Wallace era pobre. Perdón, espérenme un tantito. Ya, perdón. Y entonces, aquí el perrito al lado que llegan. Y entonces, Wallace era pobre, él se tuvo que financiar su propio viaje, ¿no? Y al momento de financiarse su propio viaje, pues sí sufrió bastante. Pero nadie ha puesto, ¿no? En publicaciones, pues todo lo que lo que Wallace había hecho para lograr la formulación de la teoría, ¿no? Entonces eso también es importante porque Wallace, sin saber nada del trabajo de Darwin, llegó a la misma conclusión sobre la selección natural. Y entonces eso es algo importante, porque él también propone las bases de la teoría con otro tipo de organismos en otro tipo de ambientes. Totalmente. O sea, él estaba en Asia, Darwin estaba en América. Cuando llegan, por ejemplo, a Tierra del Fuego, allá a Ushuaia, en Argentina, la punta de donde termina América del Sur, pues también vieron otras cosas, vieron a los fueguinos, que eran estos salvajes que vivían allá, ¿no? Y así, durante los 5 años que duró el viaje, fue como él se fue dando cuenta de estos cambios que hubo en los organismos, ¿no? Y finalmente, ya para acabar esta parte, de Mendel. Sabemos que Mendel pues era un clérigo, estudiaba teología, se pone a dedicar a hacer estas combinaciones de polinizar plantas con ciertas características y propone las bases genéticas de la herencia, ¿no? Que es cuando los genes se heredan de una progenie de raza pura. Se dice de raza pura cuando los dos genes son o dominantes o recesivos, que uno puede heredar la parte, ambos alelos de un gen y del otro gen, y se llaman heterocigotos. Y entonces nosotros vamos a expresar si somos heterocigotos por la cuestión dominante, ¿no? Por eso es que a veces muchos, no sé si en su familia esté el caso, de que tienen ojos cafés y uno saca ojo verde.
Y dices, ¿pero de dónde? Bueno, porque a lo mejor la ascendencia, abuelos o bisabuelos tenían los ojos verdes o el gen de los ojos verdes, pero se quedó oculto, ¿no? Entonces, cuando se juntan, pues quiere decir que sus papás tienen ojos cafés, pero uno de sus hermanos tiene ojo verde. Quiere decir entonces que pues se combinaron los genes, salió el recesivo y se expresó, ¿no? Y es el 25% de probabilidad. Entonces, cuando actualmente ya, bueno, actualmente hablando del siglo pasado, el siglo XX, Meir, Simpson, Dobzhansky, que ya son los biólogos contemporáneos, que son los padres de la biología, porque la biología es una de las ciencias más recientes. La ciencia más antigua es la física, después de la física sigue la química, después de la química sigue la biología, instituida ya como una ciencia. Entonces, ellos proponen, retoman la teoría de Darwin y Wallace, de la selección natural, y la complementan y queda perfectamente acoplada esa teoría de la selección natural con la teoría, bueno, con las leyes de Mendel para dar origen a la teoría sintética, en donde ahora nosotros podemos explicar que esos genes son los que son seleccionados, ¿no? Naturalmente para poder expresar y hacer frente a cualquier presión de selección. Las presiones de selección son aquellas variantes en el ambiente que van a hacer que yo modifique estructuras, fisiología o conducta. Cualquiera de las tres. Y eso da origen a una adaptación, y esa adaptación pues es la que me va a permitir sobrevivir y reproducir. Y entonces así se explica la teoría sintética de la evolución, y la teoría sintética es la más importante porque es la que permea y es la columna vertebral de la ciencia de la biología. ¿Sale? Entonces, en esta pequeña explicación y recuento, pues bueno, les doy un panorama general de lo que hay que hacer, ¿no? De lo que hay que considerar, cómo se construyó, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que poner esas cuestiones, ¿no? Importantes que permearon a este pensamiento evolutivo de la teoría sintética, porque finalmente eso es el objetivo. Que ustedes expliquen cómo se formula la teoría sintética a través de este proceso histórico, ¿no? Que a veces vemos a la historia desligada o aburrida y pues no, la historia es muy importante para comprender los procesos de la construcción del conocimiento científico, social, cultural, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí acerca de la actividad que tienen que realizar de la línea del tiempo? ¿No hay dudas? ¿No? Sin miedo, hablen, ¿eh? No, ninguna. No, ninguna. Muy bien, así, sin miedo. No les dé pena. Digo, aparte ya uno ya está acostumbrado, ¿no? Ahora que la modalidad es en línea, a estar ahí, ¿no? En este tipo de cuestiones en línea. Ahora, la siguiente actividad se refiere acerca de la movilidad humana y la diversidad. Nosotros tenemos que ver el origen del hombre, según los estudiosos de ello, pues se da en África, ¿no? Ahí fue nuestro centro de origen como especie. Sin embargo, bueno, a través de la evolución, pues hemos cambiado, bla, 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 y hemos colonizado otros espacios. Y esos otros espacios, fíjense cómo la evolución, juntándolo con el tema anterior, pues nos ha favorecido. Porque nosotros hemos tenido las adaptaciones para poder adaptarnos, ¿no? O más bien para poder estar adaptados y hacerle frente a cualquier tipo de ambiente. Colonizamos ambientes desérticos, selváticos, boscosos, fríos, ¿no? Los que viven en Siberia, ya en los hielos perpetuos, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cómo el crecimiento poblacional forma parte de la diversidad. Ya hablando un poco más antropogénicamente, ¿no? Porque pues ya estamos hablando de los seres humanos. Y aquí es que ustedes realizan una infografía. El clásico de las infografías pues es PictoChart, ¿no? A lo mejor ustedes ya tienen dominio de esa
de esa aplicación de PictoChart. La pueden descargar en PDF y es lo que suben a la plataforma para que puedan ser evaluados. Aquí, aparte de hablar del crecimiento poblacional, lo tienen que hacer el crecimiento poblacional de su entidad, de su localidad, ¿no? Si yo vivo en la Ciudad de México, bueno, ver cómo ha sido el crecimiento poblacional en la Ciudad de México. Ahí en la plataforma les marca que se metan a la página del INEGI, para que ustedes vean cómo ha sido el crecimiento poblacional. Recordemos que cada 10 años hay un censo. Entonces ahí tenemos datos para ver los últimos 50 años, ¿no? De cómo ha cambiado el crecimiento poblacional en su localidad, ya sea Guerrero o algo así, ¿no? El municipio en el que se encuentren, la ciudad o cualquier otra cuestión. Sí, no te preocupes, Joaquín, perdón, hasta ahorita leí el chat, no te preocupes. Entonces, perdón. Entonces, ustedes tienen que hacer esa consulta para ver el crecimiento poblacional. Van a hablar en la infografía acerca del crecimiento poblacional y a considerar esa diversidad cultural, social y natural, es decir, biológica. Una diversidad cultural, uso de lenguas, costumbres. En la cuestión social también, las clases sociales o cómo está dividida esa diversidad social que hay, ¿no? Esos tipos de comunidades que existen dentro de la población. Y la natural, bueno, pues cuántas especies de animales, eh, plantas, ¿no? Las plantas son muy importantes, por ejemplo, porque utilizamos la etnobotánica, que son plantas que yo puedo ver en la calle, en la banqueta, y que digo, ay, esa hierba, quítala y todo, y a lo mejor son plantas medicinales que nosotros muchas veces no tenemos desconocimiento y las cortamos, pero de esas plantas se obtienen los principios activos para muchos tés, muchas infusiones, ¿no? Y de ahí se han sacado los principios activos de muchos medicamentos, ¿sale? Una vez que yo ya tenga lo de mi entorno, ahora me voy a buscar con otros para hacer esa comparación. Ustedes deben de ponerlo de su entorno y compararlo con otros entornos de otros estados u otras regiones del país. Ajá. Y también deben de dar una comparación tanto del crecimiento poblacional como de esa diversidad cultural, social y natural. Y la infografía de la instrucción nos pide dos diferencias, ¿no? Que pongamos dos diferencias culturales, dos diferencias sociales y dos diferencias biológicas entre donde yo estoy junto con otro que está alrededor. No sé, a lo mejor el estado de Hidalgo y el estado de Morelos, por ejemplo. ¿Sale? Tienen que agregar gráficos sobre crecimiento poblacional para ver esa comparación. Digo, evidentemente, si son de la Ciudad de México, pues nuestra gráfica de crecimiento poblacional, pues es así, exuberante, ¿no? Así, exponencial meramente, porque estamos en la capital. Pero comparado con otros estados, bueno, por ejemplo, Chihuahua, que es el estado más grande del país, pues tiene la población que tiene la alcaldía de Iztapalapa, nada más, no sé, imagínense. O sea, está bien grande allá y hay muy poca gente. Y aquí que estamos todos hacinados en una cuenca, pues habemos más, ¿no? Iztapalapa, pues es la alcaldía más grande de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Cómo se da el cambio poblacional, perdón, el crecimiento poblacional en diferentes regiones, ¿sale? Y finalmente tienen que realizar una conclusión sobre esas implicaciones socioculturales de la movilidad poblacional. El crecimiento poblacional no nada más tiene que ver con la natalidad y la mortalidad, sino con la migración. Mucha gente que vive fuera viene a vivirse a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, eso es importante también, ¿no? Y debemos considerar que mucha gente también del extranjero llega a la Ciudad de México. Ya hay estados, seguramente ustedes lo saben, en los cuales pues hay mucha gente extranjera, ¿no? Por ejemplo, Cancún. En Cancún hay mucha gente que ya reside en Cancún, pero pues no son mexicanos, son extranjeros, ¿no? En San Miguel de Allende, ¿no? También.
Y así varios lugares en los cuales pues hay este crecimiento poblacional, pero pues tiene que ver con esa movilidad poblacional, ¿no? Tenemos que siempre considerar a la movilidad y al momento de que tú llegas a una nueva región, expresas tus costumbres, tu ideología, ¿no? Que eso tiene que ver con la cuestión social, la ideología, tu costumbre cultural de deidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y la natural de la biológica, pues porque también a veces pues llevamos especies introducidas, que eso es lo peor que podemos hacer. Yo sí les dejo de tarea que cuando vayan al bosque o algo así, no agarren nada, no se lleven que la piñita, que para el árbol de la... No, por favor, ahí déjenla porque le dan en la torre al bosque, ¿no? Ahí dejemos todo, ¿sale? Y no pasa nada. Que solita germina la semilla y ya que crezca un nuevo pino o muchos pinos. Todas esas cosas hablan de la movilidad y aumentan o disminuyen, o bueno, cambian, no es de que aumentan o disminuyen, borremos eso, cambian, modifican la diversidad de la nueva región en donde está llegando, ¿no? Ese individuo o grupo de individuos. Entonces eso es importante para yo poder hablar que la movilidad humana tiene un impacto en la biodiversidad, ¿no? Y en la diversidad biológica, cultural y social, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con esta nueva tarea? ¿No? No, me quedó claro. Sí, bueno, No, quedó muy claro. Gracias. vamos a pasar a la siguiente. Son las actividades formativas. En estas actividades formativas, pues uno tiene que resolver las actividades formativas, pero ¿cómo las voy a resolver? Lo primero que se les recomienda, o yo les recomiendo, es que primero, tanto para las actividades integradoras como para las actividades formativas, revisen todos los recursos que hay en la plataforma, en la semana 1 de la plataforma. Ahí vienen las bases teóricas para yo poder construir. Si yo me quiero remitir a otra fuente, están, por ejemplo, el portal académico del CCH, ¿no? Que es de la UNAM. Y se los digo porque, haciendo un comercial, ¿verdad? Me tomo el atrevimiento. Pues yo soy profesor de biología en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo trabajo en un CCH y también trabajo en un colegio de bachilleres. Entonces trabajo a nivel medio superior. También he trabajado a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias, allá en CEU, en la FE Zaragoza, en la carrera de biología, enseñando evolución. Y también he trabajado a nivel posgrado, ¿no? En una maestría que se llama Maestría en Docencia, que es la famosa MADEMS de la UNAM, para formar profesores, ¿no? De biología. Entonces, digo, mi trayectoria no es mucha, pero sí he trabajado en los diversos niveles académicos y he visto y utilizo esos recursos que la UNAM provee y pues son muy buenos también, ¿no? Métanse así, portal académico CCH, pónganle en Google y luego se van al área de experimentales, buscan biología o pónganle ahí directo en Google, portal académico CCH, biología, ¿no? Y ya les va a decir ahí los temas de biología y ahí vienen, por ejemplo, las teorías evolutivas para que puedan tener un poco más de información. Ahí vienen las teorías de Lamarck, Darwin, y la teoría sintética, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿sale? Para que ustedes también lo puedan revisar y tengan más información, ¿no? Y robustecerlo todo. También ahí vienen cosas de diversidad cultural y todo eso, ¿no? Ahora, una vez que ya revisaron todos los recursos, ahora sí hago mis actividades integradoras. Una vez que ya revisé los recursos y mis actividades integradoras, entonces ahora sí hago las actividades formativas, porque son cuestionarios que van a hablar acerca de los temas específicos y esos temas específicos, bueno, ya son muy, ay, perdón, son muy puntuales, ¿no? Y solamente tienen 3 intentos para hacerlo. Entonces hay que tener cuidado principalmente de que a la primera pues me salga porque ya tengo yo claro los temas que tengo que realizar, ¿no? Y que tengo que contestar, ¿sale? Ahí viene lo de las mutaciones para que ustedes también lo vean.
Y no se les olvide resolver la actividad socioemocional sobre la toma de decisiones, que también es importante. A veces no le dan mucha importancia a la cuestión actitudinal o a esta cuestión socioemocional, pero es importante. Y más ahora, ¿no? Que estamos encerrados en casa y todo este tipo de cosas, bueno, pues también yo tengo que aprender a la toma de decisiones. Si lo hago, si no lo hago, qué implicación tiene hacerlo, qué implicación tiene no hacerlo, qué implicación, si la implicación más bien es positiva o negativa en mi vida, cómo repercute, ¿no? Porque todo, sea bueno o malo, siempre va a tener una repercusión. Positiva o negativa, pero siempre va a haber una repercusión, ¿sale? Entonces eso también les tiene que quedar claro a ustedes y es importante que las resuelvan también. No están en todas las semanas, al menos en esta primera y creo que la tercera, la última, está la otra habilidad socioemocional. Dentro de las consideraciones, siempre hay que revisar todos los recursos. Si no me queda claro, ustedes tienen ahí la oportunidad de entrar a cada rato y verlo el tiempo que sea necesario, las veces que sea necesario. Les pido, por favor, así se los ruego, revisen, lean, comprendan las instrucciones 2 veces. Si no me quedó claro, más veces. Yo tengo que tener las instrucciones en mano para poder realizar mi tarea. Porque ahí me está diciendo que tengo que hacer. Y la otra cosa que yo debo de tener al otro lado, o sea, mi tarea en medio, es la rúbrica en el nivel de experto. Porque ahí les dice qué se les va a evaluar, qué debe contener tu tarea para que el maestro, o sea, yo, te califique en ese rubro de experto. Si tú ves tu tarea y dices, a ver, voy a hacerme la autocalificación y yo leo consciente, reflexiva y críticamente, y cumple con los rubros, yo no voy a tener ningún problema en ponerte también los mismos rubros porque ya lo hiciste de manera consciente, ¿sale? Porque a veces ni se fijan y pues luego no lo hacen bien y piensan que pues uno lo reprueba, cosas así, pero no, es que más bien no cumple con los requisitos de la rúbrica. La instrucción te dice cómo hacerlo, pero la rúbrica te dice qué debe de contener, ¿sale? Entonces, para que también siempre tengan tomen en cuenta esa parte de la rúbrica, ¿sale? En el foro aprendiendo, pues pueden externar dudas o compartir material para otros compañeros, etcétera. Siempre hay que lograr mantener esa comunicación y un apoyo, porque son un equipo, todo el grupo, ¿no? A veces por cuestiones de tiempo, laborales, etcétera, etcétera, pues no se puede tener una comunicación muy, muy síncrona, ¿no? De que todos estemos aquí. Digo, yo hubiera querido que estuvieran todos aquí hoy, pero pues no se puede. Algunos a lo mejor no han leído el correo, etcétera, no sé. Muchas cosas que pueden pasar. Entonces, pues siempre hay que tratar de tener comunicación y mandar ahí por el foro. También otros medios de comunicación son mi correo personal, que es el que está dado de alta en la plataforma, ¿no? Que es este, genius2406@hotmail.com. Ese es mi correo personal. Si tienen alguna duda, por correo lo pueden hacer o mi número de teléfono, ¿no? Que es este, para que me envíen un WhatsApp. Sea correo del Hotmail, sea número de celular o un mensaje de la plataforma, por favor, saludo, me presento y externo lo que quiero decir. Porque a veces, igual con mis alumnitos, ¿no? Les digo a los del CCH, me dicen, maestro, me deja entregarle la tarea, es que estoy en el hospital, que no sé qué. Yo así de, a ver, ¿quién eres? Buenas tardes, maestro, ¿está bien? O sea, los maestros también tenemos vida, ¿no? Respiramos, comemos, dormimos, ¿no? Entonces yo no sé, no somos adivinos, pues yo si tuviera una bola de cristal, pues ya sabría, pero no la tengo. Entonces no sé quién es. Entonces, buenos días, mi nombre es Juanito Pérez y soy de Prepa en Línea, módulo 16. Con eso yo ya sé, ¿qué pasó? Y me externan su duda, comentario, queja, sugerencia, ¿no? Y al final, que pase un buen día, hasta luego, ¿no? Yo voy a tratar de hacer lo mismo, pero al menos sí preséntense, ¿no? Díganme quiénes son, de qué institución y todo esto, porque como les digo, pues tengo otras instituciones en las cuales pues también laboro como profesor y pues luego ya no sé ni qué, ¿no? O de qué me hablan igual y hasta les digo cómo hacer la tarea y ni era de ustedes, ¿no? Era de otra clase y de otra materia, ¿sale? Entonces siempre hay que mantener esa comunicación.
con las netiquetas, ¿no? Famosas netiquetas para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, digo, no es mucho, pero tampoco es tan laborioso. Simple y sencillamente sentarme, dedicarle unos cuantos minutos diarios o una hora diaria para yo ir haciendo una tarea, luego ir haciendo la otra, hacer las actividades integradoras que son las que yo tengo que entregar para ser evaluado y una vez que ya las hice, me evaluaron, las puedo revisar para retomar la información y poder resolver las actividades formativas, ¿no? Y finalmente hacer la actividad socioemocional. Recuerden que hay muchas actividades que se califican de manera automática en la plataforma. Entonces es importante mantener todas las actividades al 100% para que ustedes puedan obtener una calificación aprobatoria al final del módulo. El módulo comprende del 16 de noviembre al 13 de diciembre, ¿no? El domingo 13 de diciembre concluye este módulo, ¿no? Y espero que ya, pues ese día reciban su calificación aprobatoria, ¿no? Y muy alta, ¿no? Porque para que digan, no, pues sí, ya pasé el módulo 16, vámonos al que sigue, ¿no? Ya están más allá de llegar a la cúspide de la prepa y de obtener su certificado que al inicio. Entonces no tienen la toalla, hagan las actividades. Yo aquí estoy para apoyarlos, por favor. Nada más denme chance para yo estarme también poniendo al corriente en todo lo que hay que entregar y bla, bla, bla. Y casi siempre respondo de manera inmediata, ¿no? A menos de que esté en una reunión o algo así, bueno, no me da más que esperar a que termine la reunión para ya después yo contestarles lo más rápido que puedo. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario que tengan? Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe y solo quería agradecerle. Me gustó cómo nos lo explicó. Hasta ahorita me quedó claro y pues agradezco a los medios de comunicación que nos extiende porque creo que nos hace un poco más amplio el espacio para poder trabajar con usted. Gracias. No, pues gracias a ustedes porque pues son personas que yo admiro mucho este programa porque son personas que pues en su momento a lo mejor no tuvieron la oportunidad de cursar sus estudios de bachillerato y pues ya están aquí, digo, ya están en, creo que son 22 módulos, algo así, entonces pues ya están en el 16, digo, ya les faltan pocos, ¿no? Y yo les agradezco también a ustedes de que pues tengan esa disposición y disponibilidad, ¿no? De querer, de querer continuar sus estudios y de querer estar pues actualizándose y todo, ¿no? Para que puedan tener pues ese certificado de bachillerato, ¿no? Que todos queremos y después se animen y sigan con en la UNAD, algo así, ¿no? Que es la Universidad Abierta y a Distancia, que también pues es para que ustedes también continúen en línea. Y es una buena oportunidad, ¿eh? De verdad, primero acaben la prepa en línea y después váyanse a la universidad. Mi hermana de hecho estudia ahí, mi hermana estudia nutrición en la Universidad Abierta de Distancia de México o sí, ¿no? Algo así se llama. Y de verdad, pues bueno, es una muy buena institución. No necesitamos estar en una escuela presencial. Y ella porque pues trabaja, tiene hijos y todo eso, entonces le permite perfectamente tener, ¿no? Esa oportunidad de hacerlo. Y digo, aquí pues también es fácil. Tienen una semana para hacer las actividades, ¿no? Entonces, con esa semana creo que sí da suficiente tiempo de hacerlas, sentándome un ratito, 2 días para hacer una, 2 días para hacer la otra, luego hago las que siguen y vámonos para que yo ya el domingo familiar lo tenga libre, todo calificado y pueda disfrutar a mi familia, ¿no? Yo sé que a veces llegamos cansados, de verdad los entiendo bastante y de verdad yo los invito, ¿no? Los exhorto a que hagan ese compromiso para que tengan la dedicación de hacerlo. A lo mejor sí llego muy cansado, pero digo, ay, bueno, ya media hora. Y en media hora hagan algo, avancen algo, un poquito nada más, ¿no? No quiero tareas tampoco que tengan así mucha producción, porque a veces se tardan más en meterle producción a la tarea que el color, que no sé qué, que se vea bonito, y dejamos de lado lo conceptual, que es lo que yo me quiero enfocar en eso, ¿no? Se evalúa la parte conceptual, que tenga los elementos básicos de edición, obviamente, una claridad, una consistencia, una precisión, que no tenga faltas de ortografía, pero yo me enfoco más en ver que en realidad los conceptos que me están plasmando les hayan quedado
comprendidos, ¿sale? Que eso es lo importante y lo que se evalúa en un proceso educativo, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para pasar acá. Entonces, si no hay alguna duda u otro comentario, yo les quiero agradecer el estar aquí. Recuerden que ahorita en lo que se empieza a transformar el video, yo paro la grabación, se transforma el video y ya lo voy a subir al YouTube. Y una vez que lo suba al YouTube, les paso ahí donde publiqué la liga de hoy, les paso la liga del YouTube por si llegaron tarde o algo no les quedó claro, quieren recapitular algo de lo que dije, bueno, pues lo pueden atender allá, ¿sale? Entonces, pues bueno, les deseo una excelente noche. Un aviso, la siguiente sesión lo más seguro es que sea el día lunes, ¿sale? Voy a tratar en que sean entre lunes y martes, más o menos a esta hora, ya sea entre 8:30 y 9 de la noche, porque yo mis clases las termino, tengo clase de 7 a 9 de la noche. Entonces, me voy a apurar con los muchachos para acabar 8:30 y a las 8:30 comenzar con ustedes, ¿no? Pero bueno, ya lo veré ahí en la semana, el lunes, cómo vaya yo de avance y ya les daré la liga para conectarnos, pero de qué es el lunes, ya sea a 8:30 de la noche o a las 9, ¿sale? De la noche, para que ya estemos un poco más distraídos de trabajo o algo así, ¿sale? Bueno, les deseo una excelente noche, pasen una bonita semana, ¿sale? Voy a detener la grabación.